Los científicos creen que las primeras etapas de la evolución humana comenzaron en África hace unos 7 millones de años, cuando una población de simios africanos evolucionó hacia tres especies diferentes: gorilas, chimpancés y humanos. Unos 3 millones de años después, los primeros humanos estaban casi erguidos y habían desarrollado cerebros más grandes, aproximadamente la mitad del tamaño del cerebro moderno. Parece que hace 2,5 millones de años, estos protohumanos, como se conoce a los primeros humanos, comenzaron a utilizar herramientas toscas como piedras talladas. Hace aproximadamente 1 millón de años, los primeros humanos comenzaron a migrar de África a otras partes del mundo, en un proceso que parece haberse completado alrededor del año 10.000 a.C. Los seres humanos se extendieron por todo el mundo y poblaron la mayoría de las principales masas continentales de la Tierra. A medida que la evolución continuó, el hombre se hizo más alto, más inteligente y capaz. Evolucionó de la especie Australopithecus a Homo habilis, a Homo erectus y finalmente, hace unos 500.000 años, a los ancestros directos del hombre moderno, el Homo sapiens. Sin embargo, el desarrollo humano no había terminado. El hombre de Neandertal, una de las primeras subespecies del Homo sapiens en la evolución humana, sobrevivió desde hace unos 200.000 años hasta hace unos 30.000 años. El hombre de Neandertal se desarrolló en varias zonas del mundo y comenzó a utilizar más herramientas para cazar, construir refugios y desarrollar las primeras formas conocidas de vestimenta humana. Se han encontrado pruebas de la existencia del hombre de Neandertal en Europa y en partes de África y Oriente Medio, pero está claro que la población era bastante pequeña y no estaba distribuida por todo el mundo. En cierta medida, se superpuso al hombre de Neandertal la subespecie de la que descienden directamente el hombre moderno, el Homo sapiens sapiens, más conocido como hombre de Cro-Magnon. El hombre de Cro-Magnon comenzó a aparecer hace unos 40.000 años en diversas partes del mundo, tan alejadas como Borneo, Malasia y Europa. Al principio, el hombre de Cro-Magnon se parecía mucho al hombre de Neandertal en el uso de herramientas, sus métodos de caza y recolección de alimentos, y su creación de formas toscas de ropa. Pero había diferencias físicas importantes entre las subespecies. El hombre de Cro-Magnon estaba completamente erguido, tenía un cerebro más grande, una nariz más delgada, un mentón más pronunciado y una estructura esquelética casi idéntica a la del hombre moderno. En poco tiempo, y por razones que aún desconciertan a los científicos, las capacidades del hombre de Cro-Magnon se desarrollaron dramáticamente en lo que algunos llaman el gran salto adelante. El hombre de Cro-Magnon se extendió por todo el mundo, desplazando al hombre de Neandertal, que pronto se extinguió y comenzó a establecer agrupaciones más elaboradas que pronto se convirtieron en los primeros asentamientos humanos permanentes reconocidos. Los humanos de Cro-Magnon eran en gran medida cazadores-recolectores, lo que significaba que su alimento dependía de los animales que mataban y de las frutas y plantas que recolectaban en su entorno local. Los cazadores-recolectores solían ser nómadas y se movían de un lugar a otro a medida que agotaban el suministro de alimentos locales o seguían manadas de ciervos, bisontes u otras presas. Debido a que tenían que mudarse con frecuencia, mantuvieron su población baja para no tener demasiada gente que alimentar. Con el tiempo, desarrollaron formas más sofisticadas de fabricar herramientas de piedra, como puntas de flechas y hachas, y también desarrollaron herramientas a partir de huesos de animales. Como vivían en un clima mucho más frío que el actual, necesitaban encontrar maneras de mantenerse calientes y secos. Las pieles de animales proporcionaron sus primeras formas de ropa y calzado, y el hombre de Cro-Magnon utilizó herramientas como raspadores de rocas y huesos para quitar la carne y la grasa de las pieles y cortarlas en formas primitivas de ropa. Además de confeccionar ropa, el hombre de Cro-Magnon comenzó a decorar su cuerpo con pintura corporal y quizás tatuajes. A medida que el clima se calentó y la población humana creció y se extendió geográficamente, los seres humanos comenzaron a desarrollar los primeros asentamientos humanos civilizados, comenzando a cultivar sus propios alimentos, a domesticar animales y a vivir en asentamientos permanentes. Los primeros asentamientos de este tipo se desarrollaron ya en el año 7000 a.C. en la amplia región conocida como Mesopotamia, ubicada en el actual Irak, cerca de los ríos Tigris y Éufrates. Los mesopotámicos, como se conoce a los que vivían en la zona, desarrollaron la capacidad de crear cerámica a partir de arcilla,
Aprendieron a recolectar e hilar lana de las ovejas y cabras que pastoreaban y desarrollaron sistemas de comercio que pronto se expandieron por todo el Medio Oriente, Europa y Asia. Fue en Mesopotamia y en la otra gran civilización primitiva, Egipto, donde por primera vez se empezaron a fabricar y a usar diferentes prendas de las pieles de los animales. Sin embargo, culturas de cazadores-recolectores más primitivas continuaron existiendo en muchas partes del mundo mucho después de la formación de las primeras civilizaciones y de hecho hasta nuestros días. Estos grupos continuaron dependiendo de pieles de animales para obtener ropa. La tarea de comprender la naturaleza de la vida humana temprana es muy difícil. Los arqueólogos son científicos que estudian los restos materiales de culturas pasadas como fósiles, rocas y huesos humanos. Deben utilizar un número muy limitado de pistas para reconstruir la naturaleza de la vida humana pasada. Años de entierro bajo toneladas de tierra y años de erosión y desgaste ayudan a dispersar y destruir la evidencia. Los arqueólogos deben extraer cuidadosamente de la tierra los restos del pasado humano. Deben formarse una imagen del todo a partir de una parte muy pequeña, adivinando cómo quedará un rompecabezas de 1000 piezas con solo 50. El problema de comprender la vestimenta de los primeros humanos se complica aún más por la naturaleza frágil y destructiva del pelaje. Mientras que los huesos y las piedras pueden sobrevivir miles de años, el pelaje se descompone y desaparece. Lo mismo ocurre con el cabello y la piel humana, pero estas dificultades no significan que no sepamos nada sobre la vestimenta y las decoraciones antiguas. En algunos casos se han encontrado restos humanos incrustados en hielo o descubiertos en cuevas extremadamente secas, donde se han conservado su ropa. Otra forma de evidencia proviene de las primeras pinturas y grabados rupestres que representan ropa, cabello y decoración corporal humana. El primer humano conocido en confeccionar ropa fue el hombre de Neandertal y vivió aproximadamente entre el año 200.000 a.C. hasta aproximadamente 30.000 a.C. Durante este tiempo, la temperatura de la Tierra subió y bajó dramáticamente, creando una serie de edades de hielo en las zonas del norte de Europa y Asia, donde vivió el hombre de Neandertal. Con sus cuerpos compactos y musculosos que conservaban el calor corporal, los neandertales estaban bien adaptados al clima frío de su época, pero fue su gran cerebro lo que mejor le sirvió. El hombre de Neandertal aprendió a fabricar herramientas toscas pero efectivas con piedra. Herramientas como lanzas y hachas convirtieron a los neandertales en fuertes cazadores y cazaban mamuts peludos, osos, ciervos, bueyes almizcleros y otros mamíferos que compartían su entorno. En algún momento, los neandertales aprendieron a utilizar las pieles gruesas y peludas de estos animales para mantenerse calientes y secos. Con este descubrimiento nació la ropa. La evidencia de la primera ropa es en su mayoría indirecta. Los arqueólogos descubrieron raspadores de roca astillados que creen que se usaban para raspar la carne de las pieles de animales. Estos datan aproximadamente 100.000 a.C. Arqueólogos creen que estos primeros humanos cortaban las pieles en las formas que les gustaban, haciendo agujeros para la cabeza y tal vez los brazos, y se cubrían el cuerpo con las pieles. Pronto sus métodos probablemente se volvieron más sofisticados. Es posible que hayan usado finas tiras de piel para atar las pieles, tal vez de la forma en que se usan los cinturones hoy en día. Te estaré dejando algunas imágenes de pasarelas inspiradas en esta época. Nos vemos en la segunda parte de este video. No olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Me encantaría que me comentes qué piensas sobre el nacimiento de la ropa. Nos vemos en la próxima. Besitos.